A grandes rasgos, ¿qué significan estos cambios anunciados por el gobierno? Cuéntenos. Sí, como tú, no, como tú mismo decías en la presentación, fue un poco sorpresivo el anuncio que se hizo en esta tarde. Tenemos que decir que llega un momento que es muy interesante porque, por un lado, sabemos que se ha intensificado muchísimo la presión de Estados Unidos sobre Cuba en este 2026. Todos estamos al tanto de los acontecimientos. Y por otro, la crisis económica del país, que no empezó en el año 2026, pero sí se ha agravado, por supuesto, muchísimo más en estos 5 o 6 meses, eh, pues está ahí. Y lo que queda claro es que el status quo no es sostenible. Aquí lo que vemos, sin tener muchos detalles, porque hay que decir que se han anunciado titulares, áreas donde se van a introducir cambios, se han dado algunos datos, pero no tenemos los detalles, tampoco tenemos claridad sobre la implementación, los tiempos de la implementación. Pero aquí, en primer lugar, una cosa que va faltando y es lo que ha sido quizás el gran ausente en Cuba anteriormente, es que no hay un plan integral de transformación. ¿Cuál es el horizonte? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuba se va a convertir en una economía de mercado plenamente o no? Eso es lo que yo creo que a grandes rasgos ahora con estos anuncios sigue faltando en este momento que tanto lo necesita el país, ¿no? Quiero citar esta frase que decía usted hace unos segundos, el status quo no es sostenible. ¿Hasta qué punto esta presión de Washington y la crisis derivada de ello ha obligado al gobierno cubano a replantear todo su modelo económico? Yo creo que es un factor muy importante, sin dudas. Para tener claro, muchas de estas medidas que están planteadas ahora, por lo menos el esbozo que se ha hecho públicamente, son cambios que muchos de nosotros hemos puesto en la mesa por décadas. Durante años hemos discutido con el gobierno, con las autoridades, la necesidad de introducir cambios porque el modelo cubano tal cual estaba planteado era claramente insostenible. Pero claro que la presión de Estados Unidos, la importancia que tiene Estados Unidos para Cuba, ha hecho que llegue a un punto prácticamente de no retorno en este sentido. Y es lamentable que sea así, por un lado, porque otra vez muchas de estas transformaciones podían haberse ejecutado anteriormente, quizás incluso con un impacto, un efecto mucho mayor, y ahora se van a adoptar en un escenario donde el gobierno tiene mucho menos margen de maniobra para poder concretar la mayoría de estos cambios. Pero bueno, cambio al fin, bienvenido, ¿no? Claro, ahí Ricardo, a propósito, ¿hay obstáculos dentro de lo que es la misma estructura del Estado cubano que puedan dificultar de alguna forma la implementación de estas reformas? Sí, hay obstáculos. Cuba tiene una tarea gigantesca ante sí. Digo, para estas transformaciones que apenas ha esbozado el presidente y para otras que son todavía más necesarias y mucho más complejas en el futuro. Por un lado, tiene una capacidad institucional disminuida. No es secreto para nadie que la emigración, pero también la pérdida digamos, de personal calificado dentro de las estructuras públicas, del sector público, complica, hace más difícil al gobierno este tipo de implementación. Y por el otro lado, siempre ha habido elementos dentro de digamos, el gobierno, el sector público, pero también organizaciones políticas que se oponen a cambios que vayan en la dirección del mercado, de ampliar la propiedad privada, por ejemplo, el papel del sector privado dentro de la economía. Se dice, los burócratas por un lado siempre tratan de poner obstáculos en ese sentido y por otro, organizaciones o sectores más conservadores también empiezan digamos, a imponer agendas que tienen que ver con mantener digamos, determinados modelos, determinados parámetros que ya hace mucho tiempo no se avienen con la realidad del país, ni tampoco con el contexto externo en el cual se está desenvolviendo Cuba en este momento. Ahora, en ese sentido, ¿qué cree que debería cambiar con urgencia para que Cuba resulte más atractiva a la inversión internacional? Sí, yo creo que el gobierno cubano tiene que recuperar credibilidad. Yo creo que este es un punto importante. Cualquier gobierno que se plantee una transformación importante como la que va a tener que acometer Cuba tarde o temprano, tiene que recuperar credibilidad. Y la credibilidad se recupera con capacidad de ejecución. Con decir, vamos a hacer determinados cambios y realmente llevarlos hasta el final y poder, digamos, implementarlos de esa manera. Y por el otro lado, está hecho que yo no veo cómo en las circunstancias actuales Cuba puede impulsar una transformación de este tipo sin resolver el nudo externo que tiene el país. Y eso pasa inevitablemente hoy por la negociación con Estados Unidos. No hay otra manera de resolver
esos problemas, que no sea a través de una negociación con Estados Unidos, a la que por supuesto todos sabemos que Cuba llega disminuida y en una posición de debilidad, pero no tiene otra alternativa. No veo otro camino para Cuba, para el gobierno cubano en este momento.